5 unidades. Primera es una introducción a la economía, después la parte de administración, la parte de contabilidad, la parte de financiamiento y la parte de dimensionamiento. Son las 5 unidades. Ahora vamos a ver la primera unidad, que son conceptos generales de economía. El tema en la unidad contempla la definición de economía, el concepto, los problemas económicos, la economía de mercado y economía planificada, la planificación y la formulación de proyectos en cuanto al proceso de planificación de las inversiones, los proyectos en el contexto de la planificación, un cuestionario que va a estar en el texto y finalmente la bibliografía. Todo eso es la parte que comprende la unidad número 1. ¿Alguna pregunta? Si no hay ninguna pregunta, entonces... Dice el texto, disculpe, dice. ¿Perdón? El texto. El texto como dice, el texto que está en Word, está más detallado en tu caso que esta presentación, que es un resumen. Ese yo se los voy a colgar del Claro, ¿ya? Gracias. Bueno, vamos a ver entonces los conceptos de economía. Hay varios conceptos en todo caso. Lo que uno vamos a ver es de que es la forma en que los individuos, las sociedades o las empresas manejan sus recursos que son escasos y que tienen usos alternativos, ¿ya? En la primera presentación, por ejemplo, que le hicimos a ustedes, hicimos un cuadrito de decir, por ejemplo, ustedes tienen 3.500 bolivianos y cómo lo utilizan, ¿ya? Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, vemos el tema del uso de los usos de los recursos, que tienen dos características, que son escasos y que tienen usos alternativos. Entonces, esa es la economía. ¿Cómo lo vemos nosotros en la familia? Hablamos otra vez de un ingreso, por ejemplo, de bolivianos 3.500. ¿Cómo lo utilizan esos ingresos? A ver, si fuera una familia. O le vamos a poner un poquito más, digamos, 4.500. A ver, ¿para qué lo ocupan en la familia esos ingresos? Para los servicios como luz, agua, después los alimentos. Servicios, ¿no? Alimentación, servicios básicos. Alimentación. Transporte. ¿Qué más? Educación para los colegios, universidades. Educación. ¿Qué más? Entonces, diversión, alguna otra palabra, ya sea para gasto. Entretenimiento. Entretenimiento. ¿Qué más? Salud. Salud, exactamente. ¿Qué más? Ahorro. Ahorros. Bien. Si nos sobra, ahorramos. Ya. Entonces, ya cada familia, por ejemplo, aquí hay algo que nos falta. Vestimenta, ¿no es verdad?
Un ratito. Entonces, estos 4.500 bolivianos, cada familia lo utiliza, ¿no es verdad?, según el criterio que tenga. De repente, uno dedicará más al tema de, hay algo, aquí algo más, digamos, vivienda. De repente, algunos pagarán alquiler, otros pagarán de repente la cuota de su casa, otros tendrán un anticrético. La alimentación, ven qué calidad de alimentación tienen. El transporte, ¿no es verdad? La educación, si es particular, si es fiscal, si es universitaria. Y si nos sobra, tenemos ahorro. Ahora, ¿qué pasa si nos falta? Reducimos un gasto que tenemos ahí. ¿Ah? Reducir uno de esos gastos. Reducimos ese gasto. ¿Cuál otra opción tenemos? Reducimos el entretenimiento. No, por eso, reducimos cualquiera de los gastos. Esa es una opción. ¿Cuál otra opción tenemos? Si es que no nos alcanza la plata. ¿Préstamo? Préstamo, exactamente. Préstamo. ¿Y será que alguien nos presta si no nos alcanza? Puede ser, digamos, ¿no?, que algún familiar nos preste temporalmente, pero no podríamos ir al banco y pedir un préstamo porque nos va a pedir nuestro detalle de ingresos y resulta que estamos atrás, no tenemos ahorro. Entonces, para eso es la economía. Estudiamos el uso de los recursos que son escasos y que tienen usos alternativos. ¿Alguna pregunta? Esto ocurre también en el gobierno, ocurre en las instituciones, ocurre en las empresas, donde los ingresos que obtienen serán por la venta de los productos o servicios. En el caso del Estado, ¿de dónde tiene recursos el Estado? ¿De los impuestos? Del Banco De los Mundial. impuestos. ¿Qué más? De los Aranceles. peajes y demás cosas. De Y de los- la las alcaldía, ¿de materias dónde primas. tiene ingresos? De las materias primas. La alcaldía, ¿de dónde tiene ingresos? La alcaldía de los impuestos. De los permisos. Las ¿Ya? multas. Entonces, hay impuestos nacionales, hay impuestos departamentales y hay impuestos municipales, ¿no es verdad? Por ejemplo, el impuesto a la vivienda y el impuesto a los vehículos son impuestos municipales. Va donde está anotado el bien, ya sea la casa o ya sea el vehículo. Y también hay impuestos departamentales. Entonces, con esos ingresos, ya sea el Estado, o ya sea las gobernaciones o los municipios, tienen los ingresos para aplicarlo por ejemplo, en educación, en salud, en infraestructura, caminos, puentes, etcétera, etcétera, ¿ya? En el caso del aseo urbano, por ejemplo, se paga, ¿no es verdad?, una tasa, y en el caso del alumbrado público también se paga una tasa. Entonces, eso lo pagamos a través de la energía eléctrica, y ya la energía eléctrica le deposita a los municipios la parte que le corresponde por la recaudación de las tasas de aseo urbano y las tasas de alumbrado público. Y a cada municipio pues hace el recojo de basura, por ejemplo, que últimamente había unos escandaletes sobre el tema de la ubicación y el tema también del alumbrado público. Entonces, de esa manera nosotros aprendemos economía considerando la escasez de los recursos y los usos alternativos que hay para cubrir todas nuestras obligaciones. ¿Alguna pregunta?
Bueno, vamos a volver al texto. Entonces, este era el concepto de economía. El inciso B que decía, los problemas de la organización económica significa definir qué producir, cómo producir y para quién producir. Entonces, ¿qué producir? Se refiere a qué producto o qué servicio. ¿Cómo producir? Significa el uso de los materiales, la tecnología, los equipos, maquinaria, etcétera, etcétera. Y para quién producir es el público objetivo del cual la economía se encarga. Entonces, los problemas de la organización económica se refieren a qué producir, el qué, el cómo y para quién. También le podemos aumentar, digamos, para cuándo. ¿Cuándo producimos? Entonces, esos son los tres problemas de la organización económica. Entonces, aquí estamos hablando desde el punto de vista económico. Cuando veamos la parte de la administración, vamos a ver los presupuestos y vamos a ver ahí cómo los planes, los programas operativos anuales se transforman en dinero a través del presupuesto y ese presupuesto cómo se aprueba y cómo se ejecuta. ¿Tiene alguna pregunta? Bueno, vamos a pasar al otro tema. En el mundo hay dos tipos de economía. Una economía planificada y una economía de mercado. En el caso de la economía de mercado, ¿sí? Entonces es el mercado, teóricamente, el que distribuye los recursos, asigna los recursos y establece qué es lo que hay que producir, cómo producir, es decir, establece cómo resolver los problemas económicos. ¿Ya? En este caso, los medios de producción son privados. Y en el caso de la economía planificada, esos medios de producción son propiedad del Estado. En Bolivia, ¿qué tenemos? ¿Una economía de mercado o una economía planificada? Mixta. ¿Ah? ¿El mercado, Lisa? A ver, ¿más respuestas? Mixta. 50-50. ¿Qué han dicho los empresarios el otro día? ¿Cuánto era la relación que dijeron ellos cuando posesionaron a la ICAINCO? ¿Se acuerdan que se quejaron contra el Estado, contra el gobierno en todo caso? Entonces, ellos decían de que la relación era 40-60, 40 del Estado, 60 privado. Y que antes era 20-80. Entonces ellos quieren volver a la relación 20-80. ¿Qué significaría eso? Que las empresas que son del Estado deberían privatizarse para pasar, digamos, al bando del sector privado y dejar el lado del sector público. No hay, digamos, en países no hay netamente un modelo puro, digamos, ¿no? En los países, digamos, como Estados Unidos, hay algunas actividades que son públicas y hay, por ejemplo, cuando hubo problemas con el tema bancario, el Estado acudió a estatizar algunos bancos privados que estaban en problemas, ¿ya? Allá inclusive hasta las cárceles son privadas, digamos.
Entonces, en el caso de Bolivia, más es una economía capitalista con un capitalismo de Estado. Y en algunos casos, que vamos a ver enseguida, que tenemos una economía planificada, como Bielorrusia, China, Cuba, Irán, Libia, Corea del Norte, hay también actividades privadas, ¿ya? Pero el grueso de la economía es de carácter estatal. Por eso hablamos de economía planificada y economía de mercado. ¿Alguna pregunta? Estamos dando un pincelazo muy general del tema de economía, porque es, como le digo, esto es una carrera, ¿no?, que dura 5 años, o vamos a aprender netamente economía en una charla de 10 minutos. Entonces, ¿qué nos toca después? Y aquí viene la planificación y la formulación de proyectos. ¿Cómo se enmarcan los proyectos dentro de esa planificación? ¿Cómo hacen las empresas para enmarcarse dentro de ese paraguas que se llama planificación? Entonces aquí vamos a ver el proceso de la planificación de las inversiones, que lo hace un organismo público, ¿ya? En este caso, el Ministerio de Planificación del Desarrollo, y han establecido, por ejemplo, 13 pilares, 13 ejes estratégicos en el cual el Estado fija el rumbo de la planificación económica. ¿Se acuerdan ustedes de esos 13 ejes que se llaman? Que está la planificación hasta el año 2025. Vamos a ver si lo tenemos aquí. ¿Agenda patriótica? La agenda patriótica, exactamente. La agenda patriótica que vamos a ver ahorita. Hasta el año 2025. Y tiene 13 ejes, ¿ya? O 13 temas para indicar el rumbo que el Estado quiere para el tema del desarrollo. Vamos a ver si lo tenemos en compartido Espérenme un ratito. ¿Dónde estamos? Acá estamos. ¿Se ve la pantalla? Sí, dice. Ya, entonces este organismo está establecido en esta ley. En esta ley, que se acuerda que la otra vez hubo todo un lío, hubieron 9 días de paro. Por otra ley, en todo caso, que se anuló, ¿no? Pero en esta ley es del Ministerio de Desarrollo, es el que tiene la potestad, es el organismo encargado de hacer la planificación del desarrollo, ¿ya? Y en este caso, como decía Michelle, a través de la agenda patriótica se han establecido los 13 ejes que se consideran que va a ser el camino por donde va a ir el desarrollo hasta el año 2025. Entonces, lo que se elabora es un documento orientador llamado plan. En este caso, ese plan se llama Agenda Patriótica, ¿ya? Y la planificación tiene una jerarquía, ¿ya? ¿Esa jerarquía qué es? La estrategia
La estrategia es un conjunto de planes. La estrategia de desarrollo es un conjunto de planes. Por ejemplo, los planes de la agenda patriótica. ¿Ya? Entonces, la estrategia de desarrollo es un conjunto de planes. Esa es la jerarquía mayor que hay dentro de la planificación. Por ejemplo, dentro de los ejes de los 13 que le decía, está este tema de los servicios básicos, la soberanía productiva y los programas. En todo caso, hemos hablado de la planificación, que era un conjunto de planes. Los programas son un conjunto de proyectos. Y en todo caso, lo que vamos a ver ahora es que, por ejemplo, un programa de agua y saneamiento básico, un programa de telecomunicaciones, un programa de electricidad, un programa de transportes, un programa de vivienda, un programa de gas domiciliario. Y los proyectos ya son un conjunto de actividades que vamos a verlo aquí, por ejemplo, en relación al... Perdón. Acá, por ejemplo. Aquí teníamos nosotros un programa que se llamaba Agua y Saneamiento Básico. Y un proyecto sería algo concreto ya, proyecto de atajados cordillera o proyecto de ampliación de agua de Plan 3000. Entonces, fíjense cómo se va encadenando y cómo se está desarrollando la jerarquía de decir, los planes, la estrategia de planificación es un conjunto de planes, los planes es un conjunto de programas, los programas un conjunto de proyectos y los proyectos, que vamos a ver enseguida, un conjunto de actividades. Perdón. Claro. Entonces, las actividades acá son un conjunto, las actividades son un conjunto de tareas. Y, por ejemplo, en el caso del tema anterior, tenemos elaboración del proyecto, es una actividad, búsqueda de financiamiento es otra actividad, ejecución del proyecto es otra actividad y la puesta en marcha es otra actividad. Eso sería el tema del conjunto de... Y aquí estaría, digamos, un gráfico, ¿ya? Que nos da, por ejemplo, de que tenemos aquí lo que mencionamos hace rato, el plan global, los planes sectoriales, los programas sectoriales y los proyectos. O también puede ser planes regionales, programas regionales y los proyectos. De esa manera se resumen gráficamente la jerarquía de la planificación. ¿Alguna pregunta? Entonces, resumimos. Ya, la estrategia de planificación, ¿qué es? ¿Es un conjunto de qué? Es un conjunto de planes. Es un conjunto de planes. ¿Y los planes qué son? Es un conjunto de proyectos. No, De programas. es un conjunto de programas.
¿Y los programas qué son? Conjunto de proyectos. Es un conjunto de proyectos. ¿Y los proyectos qué son? Conjunto de actividades. Conjunto de actividades. ¿Y las actividades qué son? Conjunto de tareas. Es un conjunto de tareas. Entonces, esa es la jerarquía de la planificación. ¿Alguna pregunta? Bueno, nos volvemos entonces a nuestro cuadro anterior y empezamos, continuamos. Entonces, estos son los 13 pilares de la estrategia de planificación que establece la Agenda Patriótica. Erradicación de la pobreza, y así va yendo hasta llegar al eje número 3. Entonces, esto es un conjunto de planes. Si ustedes hacen una planificación, ¿dónde entraría, por ejemplo, dentro de estos 13 ejes? ¿No es verdad? Entonces, si el Estado indica por aquí va a ir el desarrollo, significa que va a conseguir financiamiento, va a haber ayuda y va, por decirle algo, alineado con el tema, por ejemplo, del medio ambiente. ¿Qué significa, por ejemplo, soberanía ambiental con desarrollo integral? ¿Cómo se enmarca mi proyecto, por ejemplo, un proyecto de ganadería? ¿Qué tendría que tomar en cuenta para respetar este eje número 9? La ganadería, ¿qué ocasiona en el medio ambiente? A ver, Bruno. La ganadería. O sea, por ejemplo, según yo no afectaría porque es un proceso, uno tiene el ternero, va creciendo, mata y tiene hijos, o sea, no sé cómo podría afectar al medio ambiente, a menos que se sobreexplote, pero después no. Si usted tendría que ampliar su ganadería, ¿qué pasa con el medio ambiente? O sea, es más área verde que tendría que ir el ganado. Entonces, usted tendría que talar árboles, ¿verdad? Sí. Y eso afectaría al medio ambiente. ¿Perdón? Habría que cortar los árboles frondosos y sembrar pasto, entonces ahí estaríamos quitando el bosque alto. Se afectarían algo al medio ambiente. Bien. Y en todo caso, ¿qué pasa con los excrementos de los animales? Genera emisiones de dióxido de carbono. Genera emisiones de gases de efecto invernadero, ¿verdad? Entonces, yo sí tendría que tener un proyecto enmarcado dentro de esta número 9, tendría que respetar o en todo caso mitigar los efectos del impacto en el medio ambiente. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Entonces son esos 13 ejes conocidos como la agenda patriótica. Por ejemplo, aquí, un tema, erradicación de la pobreza. ¿Qué sería? Establecer, por ejemplo, un salario mínimo nacional, dar bonos,
como el Juancito Pinto, Juana Zurduy, Renta Dignidad. En el caso de agua potable, por ejemplo, que sería otro eje, pues tendríamos electricidad, gas domiciliario, vivienda. En la parte de salud tendríamos educación, salud, nutrición y así sucesivamente. Entonces, fíjense cómo se van enmarcando los diferentes ejes. Espérenme un ratito que tiene problemas con... Un ratito. Sí. Entonces, continuamos. ¡Ay, caramba! Agarré el archivo errado. Eje de la soberanía productiva tendríamos que ver con el tema de hidrocarburos, minería y metalurgia, agropecuario, bosque y actividad forestal. Entonces, si ustedes tienen un proyecto agropecuario, se embarcaría dentro del eje número 6. Transformación industrial, manufacturera y artesanía, telecomunicaciones, transporte, carretero, aéreo y férreo. ¿Ya? Entonces, cada uno de los planes se van enmarcando dentro de lo que hemos establecido. Entonces, como les decía, los proyectos no pueden ser algo aislado, tendrían que embarcarse dentro de esta planificación estratégica establecida por el Estado de acuerdo a la ley que hemos visto hace rato, y para que los proyectos puedan ser sustentables tanto desde el punto de vista del medio ambiente como desde el punto de vista del el tema del financiamiento. En el nuevo plan de estudio, por ejemplo, tenemos una materia que se llama elaboración de proyectos, en el cual se va a ampliar el tema de esto, ¿ya? Y perdón, aquí quería marcarlo los dos. Tenemos esta materia que se llama ICP 426, elaboración de proyecto, que está en el 8º semestre, y tenemos en el 9º semestre una materia que se llama planificación de la producción. ¿Ya? Entonces, ahí ustedes van a tener mayor amplitud ya específicamente para elaborar el proyecto. Aquí estamos dando solamente un pantallazo de cómo se genera el tema de la planificación y cuál es la jerarquía de la planificación para llegar finalmente al tema de los proyectos, que lo vamos a ver en el 8º semestre. De lo cual la materia que estamos llevando ahorita es prerequisito. ¿Ya? ¿Preguntas? Bueno. Entonces, pues va a venir el tema del cuestionario y viene el tema de la bibliografía, que ya va a estar en el documento de texto, que es lo que le vamos a compartir en el Classroom. Vamos a irnos al Classroom ahorita un ratito. Si tiene alguna pregunta. Y en la lista hay 32, así que vamos a eliminar los restantes que no están prestando atención a la clase. ¿Pantalla? Sí. Entonces aquí en la carpeta de materiales, aquí está la unidad número 1, ¿lo ven?
¿Se ve? Sí, Lisa, se ve. Entonces, aquí está el texto. Acá. ¿Listo? Entonces, ahí ustedes pueden tener el texto, y en el texto tenemos la más detallado. Perdón. ¿Dónde estamos? Estamos en el... Perdón. Agregando los textos que corresponden a cada unidad. ¿Alguna pregunta? Y también ahí, como les decía, van a ver el material, van a ver bueno, no hay exámenes, no hay control prácticos, ¿ya? Ahí también van a estar subidos los prácticos. Bueno, vamos a dejar de compartir y vamos a irnos al tema de los grupos. Espérenme un ratito. Acá está. Perdón, vamos a ver primero. Ya. El grupo del directorio va a ser el grupo número 1. ¿Ya? El grupo de la gerencia general va a ser el grupo número 2. El grupo de producción va a ser el número 3. El de administración y finanzas, el número 4. El de comercial, el número 5. Y el de control de calidad, el número 6. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Se está viendo el práctico número 1, ¿no? Sí. ¿Quién es grupo 1? ¿Quién grupo 2? Un ratito, ahorita vamos a ver. Un ratito. Listen. ¿Ya? Creo que es el de Bruno. A ver, primero, ¿quiénes son los responsables? Vamos con el grupo 1. Nombre. Mileta Bruno. A ver, ahorita lo marcamos. Mileta. Este es responsable, el 1. Ya, vamos primero con los responsables. El del grupo 2. Molina Lisset. Este es el grupo 2. Se está viendo la planilla de Excel, ¿no? Sí. Ya bien. El grupo 3. El grupo 3. Ingeniero, yo no sé si soy responsable, perdón, no sé de qué número de grupo soy, pero soy responsable de mi grupo. ¿Pero de qué, No. de qué área? Noemí Se supone Salazar. que el otro día teníamos reunión y han distribuido los Noemí grupos. Salazar, del grupo 3, dice. Noemí Salazar está encargado de eso, ingeniero. Un ratito. Grupo 3, ¿no? Sí. Bien. Grupo 4. Vamos. Vamos con Bruno Mileta y Lisset Molina. Son los responsables del directorio y son responsables de la gerencia general. Se supone que ustedes ya han monitoreado el tema de la distribución de los grupos. Sí, acá hicimos una compañera hizo en Google Drive y el encargado sería Maeli López de Administración y Finanzas. No, estamos hablando del grupo 3. Del 3. Del 4. El 4 era ¿qué? Maeli López, sí, Administración y Finanzas. 4. Bien. ¿Maeli o Maeli? Maeli, eso. Bueno, ya, el grupo 5. Johnny Guamán.
Grupo 5. Johnny Guamán. Grupo 6. Manuel Mendoza. Manuel Mendoza, ingeniero. Manuel Mendoza. Grupo 6. Listo, ya están los 6 Ingeniero, responsables. Sí. Mi grupo es de la gerencia de administración y empresas. No sé por qué el compañero mencionó a otra persona. Ingeniero, el grupo 4 es con Walter Flores. Igual del grupo Flores, porque lo hemos sorteado al ayer, escribir. porque estábamos encargados. Sí, los Perdón, encargados un estaban de ratito. Walter Entonces, Flores. a ver un ratito. Maelí López, ¿de qué es responsable? Ni idea. ¿Dónde está Maelí? Ingeniero, yo estoy en el grupo número 3. Está hablando Maelí, ¿no? Sí. Pero no era responsable. ¿Ah? Entonces se anotó en otra lista. Sí, a ver, porque pongamos por ingeniero... orden. El grupo 1 y el grupo 2 pongan orden. ¿Perdón? El grupo 3 es el mío, en donde está Nelson, está Enrique, está José Enrique y Enrique Coca. Noemí Salazar es el 3, por eso. El 4 está bien. El 4, ¿quién es responsable? Es que, ingeniero, ayer en la noche nos reunimos con nuestros compañeros encargados y se hizo por sorteo y ahí salió Walter Flores, que era el encargado de su grupo. ¿Del grupo 4? Sí. Ya, entonces no es Noemí López. No es López. Ya, listo, un ratito. Perdón, ¿quién era? Me olvidé. Flores, Walter. Flores Walter. Walter. Walter Flores. Walter Jimmy. 4. Bien. Correcto. Escúcheme, estos encargados de grupo no son eternos, ¿ya? Pueden ser temporalmente y después cambiarlos, no hay problema, ¿ya? A ver, vamos a ratito. Estos todos son los grupos. El Jimmy Flores con el grupo 4, Johnny Guamán con el 5, José Manuel Mendoza con el 6, Bruno Mileta con el 1, Lisette Molina con el 2 y Noemí Salazar con el 3. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Bien. Ya, el grupo 1, ¿cuál es el tema que han elegido? Bruno. La verdad que todavía no hemos elegido grupo. Recién ayer fue que nos organizamos de todo para sortear. Pensábamos seguir debatiendo hoy día, por lo menos hasta mañana, para el miércoles tener todo. Ya, a ver, ¿cuál es del grupo? ¿Quiénes son del grupo 1? El grupo 1, le digo, María José Torrico. Un ratito, vamos a... ¿Ya? Paula Vargas. Paula Vargas. María José Pérez. ¿Ya? Michelle Alfonso. ¿Ya? Y Nicole Durán. ¿Quién? Nicole Durán. Somos 6. Ya, del grupo 2. Ya no. ¿Ya? ¿Ya?
¿Ya? Rivero, Emily. No, Rivera. ¿El grupo 3? Yucra Enrique. ¿Ya? Yucra José Enrique, Coca Enrique, creo que también es Luis Enrique. Está Guarachi, Flores Nelson. Está López Montero Andri Mayeli. Mónica ¿Ya? Huayco Chávez. Un ratito. 3. ¿Ya? Ya. Mónica Huayco. ¿Ya? Y Salazar, Noemí. Ya. Noemí. ¿Ya del grupo 4? Callao Cuchayo. Un ratito. ¿Ya? Su micrófono, Callao. por favor. ¿Quién más? Callao Cuchayo, Ya. Galvez González. Galvez, ¿ya? Ponce Correa. ¿Ya? Franco Vargas. Franco Vargas. Sí. ¿Adriana? Franco Vargas Raiza Fabiola. El apellido, No lo tengo acá, yo sé. el apellido es Franco, licenciado. Franco es apellido. Franco. Franco Vargas. Fabiola. Correcto. 4. Sí. ¿Quién más? Morales Moya. Morales Ya. Moya José María. ¿Hay más, no? Completo. Nadie Ya. más. ¿El grupo 5? Foronda Wilson. ¿Ya? Ledesma María Elena. Hay un micrófono abierto, por favor. Y Carrasco Maricel. Perdón, no escuché el apellido. Carrasco Maricel. Allá. 5. ¿Nada más? Valeria Peña. Era una compañera que me dijo que iba a meter en casa especial. A ver, vamos a poner aquí. ¿Peña qué? Valeria. Después me pasen ya el nombre completo ya y los datos. Ya. Grupo 5, ¿no? Ya. Somos 5. ¿Del grupo 6? Fátima Natalia Terán Miranda. Hay un micrófono, por favor. 6. ¿Ya? ¿Quién más? Franco Gallardo Nicole Fabiola. Franco. ¿Ya? Suárez Carvajal. Suárez Mariluz. Sí. ¿Ya? Callao Viana Silvia. Callao. 6. Por ahora somos 5 ingenieros integrantes. Vamos a ver los que no están en los que no tienen grupo. Tatiana Loaiza, Adriana Mamani, Fabiola Ocaña, Jessica Sosa, Adriana Vargas y Miguel Valdivia.